indulto a su padre, el expresidente Alberto Fujimori. Kenji, en el editorial de hoy del Diario El Comercio se escribe lo siguiente: Fujimori saldría de prisión no porque no sea un delincuente, el indulto no borra la condena, solo perdona la pena, ni porque los grandes aciertos que sí tuvo su gobierno de alguna manera compensen, como tantos pretenden, los numerosos y serios delitos que cometió. ¿Qué te parece esa reflexión? Mira, Beto, la historia lo va a reivindicar a mi padre. Mi padre no tiene que demostrar a la historia, a la posteridad, de qué está hecho. Mi padre, cuando se enfrentó al terrorismo, cuando lo derrotó, cuando acabó con la hiperinflación, cuando creó la Constitución del 93, cuando firmó el Tratado de Paz con Ecuador, mi padre nos ha demostrado de qué está hecho. Y eso lo tiene bien claro la gran mayoría de la población, que lo considera a él como el mejor presidente que ha tenido el país. Pero esa no es una razón para indultar. 70% de la población. No es una encuesta sobre quién es el mejor presidente. Acá de lo que se trata es el tema del indulto, perdonar delitos. El tema del indulto, mi padre, es un tema netamente humanitario. Es netamente un tema de salud. Correcto, pero su condición, lo que tienes que tener claro es que su condición de expresidente no le da ninguna diferencia con los demás presos. Tú puedes haber sido presidente o puedes haber sido un reciclador de basura, pero si estás en la cárcel tienes los mismos derechos. Beto, el hecho de que hayan muchos pacientes en la cárcel no impide que se empiece por uno. Que el caso de mi padre sea un caso emblemático para empezar con una política de indultos humanitarios. Correcto, pero tú me estás enumerando los logros del gobierno de Fujimori que todos los conocemos. También conocemos los delitos. Entonces, en el momento de decidir si se indulta o no, lo que tiene que hacer el presidente de la República, que es quien concede el indulto, es simplemente decidir perdonar delitos. No puede decir, bueno, vamos a perdonarlo porque firmó la paz con Ecuador o porque luchó contra el terrorismo. Esos no son asuntos que están en discusión. Mira, Beto, el indulto es el perdón a la pena, no a la condena. Y aquí es decisión única y estrictamente del presidente Ollanta Humala y su conciencia. Aquí el presidente no tiene por qué escuchar a fulano de tal. Aquí depende solamente del presidente Humala. Es prerrogativa del presidente de la República. No, eso está clarísimo. Y justamente por eso, porque es una inmensa responsabilidad y es una decisión que por supuesto va a tener un efecto sobre el apoyo que tiene de sus aliados, sobre el apoyo que tiene de quienes votaron por él, que se van a sentir decepcionados, porque básicamente la campaña de Ollanta Humala era una campaña contra Fujimori y por eso ganó. Mira, yo no creo que el presidente Ollanta Humala vaya a jugar con algo tan delicado para nosotros como es la salud de mi padre. No creo que sea capaz de generarnos falsas expectativas a nosotros. O sea que lo das por descontado. De lo contrario, el presidente Humala estaría haciendo ahí sí un cálculo político. Bueno, algunos han establecido que si uno dice ¿por qué no solicitas el indulto? Es porque lo vas a conceder. Que parecería una crueldad que él diga solicita el indulto para negártelo. Y es una reflexión que tiene sentido. Pero el presidente Humala no está... esperanza, el mensaje tácito del presidente Humala. ¿Tú sientes que hay un mensaje tácito en lo que él dijo? Era una flor que venía con barro y con espinas. Bueno, pero esto de la flor tampoco es una garantía, ¿no? Porque el presidente todavía tiene que tomar la decisión, que es una decisión sumamente delicada, porque algunos de sus aliados importantes, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, le van a retirar probablemente el apoyo. Y eso tú lo sabes. Entonces él tiene sí que medir cuáles son las consecuencias políticas de su decisión. Es una decisión del presidente y su conciencia, y él va a tener que analizar y pensar cómo quiere ser recordado, como un presidente magnánimo o un presidente insensible, cruel.
Es interesante, Kenji, que siempre la propuesta ha venido del presidente del Congreso. Hace unos meses fue una propuesta de Daniela Bugata, si tú lo recordarás muy bien. Él dijo, no me temblaría la mano para indultar a Fujimori y tampoco a Abimael Guzmán. Mira, fue más lejos. nosotros estábamos esperando señales claras. Y ahora lo ha dicho el presidente del Congreso, Víctor Isla. Lo dijo, efectivamente, ahora el siempre del presidente Congreso, ¿no? Víctor Isla. Pero a la semana, cuando salió en un programa de aquí, de este canal, cambió totalmente de opinión. ¿Cuál de ellos? ¿A qué programa te refieres? El comentario, la declaración inicial del presidente Isla es que lo humanitario no pasa por estar moribundo. Pero después, ¿qué dijo? No, de que para que se le otorgue el indulto humanitario tiene que estar en estado terminal. Entonces, a nosotros, ese cambio de declaración, de opinión, nos genera cierta duda, ¿no? Nosotros pensaríamos de que el presidente del Congreso no se va a lanzar solo, sino que coordina previamente con el presidente de la República. Pero ese cambio de opinión, de declaración, a nosotros no nos dejó un sinsabor. Ahora, cuando a uno le conceden un perdón, vamos a poner un ejemplo de la vida cotidiana. Si yo te he ofendido, para que tú me perdones, yo tengo que pedirte primero el perdón. Tengo que decirte lo siento, tengo que decirte me porté mal, tengo que decirte cometí un error, tengo que decirte perdóname. Y eso es lo que no hemos escuchado todavía los peruanos. El pedir perdón, disculpas, es un requisito para el indulto excepcional o indulto político. En el caso del indulto humanitario, no es un requisito. Pero Beto, mira... Pero estamos hablando ya de buenas maneras, Kenji. Beto. Ya no hablemos de leyes. Hablemos de buenas maneras. Claro, es decir, si una persona se siente que ha cometido errores, tiene que tener la humildad para reconocerlos. Mira, hablemos claro, Beto. Keiko, yo... hemos hecho mea culpa sobre los errores que se han cometido en el gobierno de mi padre. Pero tu papá no lo ha hecho. Y yo te aseguro, mi padre tampoco tendría ningún inconveniente en hacer un mea culpa sobre los errores que se cometieron en su gobierno. Pero lo que sí no podemos aceptar es que pida perdón, disculpas por actos que él no ha cometido. Me refiero a los casos de Cantuta y Barros Altos. Kenji, porque esos actos, Beto, fueron esos actos la excepción y la desobediencia ocurrieron a la política de pacificación de mi responsabilidad política y por eso está preso. Si él lo permitió, mi padre si él está no fue preso cómplice, sin pruebas. Bueno, pero no, a lo que voy es simplemente a Beto, un gesto humano. Si nos ponemos, yo no estoy yéndome al tema legal. A pensar, por ejemplo, la única política de pacificación de mi padre era el acercamiento de las Fuerzas Armadas a la población. Era aplicar inteligencia para capturar a los principales cabecillas terroristas. Volvamos al tema del perdón. Sin derramar una sola gota de sangre. Tu padre no está quedando como una persona soberbia al no pedirle perdón al pueblo peruano. Colina. Respóndeme esa pregunta puntual. ¿Tu padre no está quedando como una persona soberbia al no ser capaz de pedirle perdón al pueblo peruano? Mira, te reitero, Keiko y yo hemos hecho un mea culpa sobre los errores que se han hecho en el gobierno de mi padre. Estoy hablando de tu padre, no de Keiko y de ti. Mi padre, en un caso hipotético de salir en libertad... Pero no es hipotético, es un caso real. Mi padre no creo que no tenga ningún inconveniente en hacer un mea culpa. Incluso mi padre ha reconocido públicamente que han habido errores políticos, efectivamente. Pero él no está preso por errores políticos, Kenji, está preso por delitos. No, mi padre ha sido condenado de manera injusta, sin pruebas. Yo ya te lo he explicado. En el tema de lesa humanidad... Por eso, pero si vamos a ir a la discusión término lesa humanidad nuevamente, se incorporan de contrabando el mismo día que se lee la Kenji, si vamos a la discusión jurídica, no tiene sentido estar pidiendo indulto, porque vuelves a la defensa legal. Y entonces Nakazaki va a pasarse el resto de su vida defendiendo a tu papá. Entonces, es una opción. O siguen en la defensa legal o piden el indulto. Es una de las dos. Y si han decidido pedir el indulto... Es por un tema estrictamente de salud. Por eso, pero nosotros, los 4 hijos, Beto... ¿No sería un mensaje fantástico, ejemplar, que una persona que ha dirigido los destinos de este país 10 años y ha cometido, tú los llamas errores, nosotros los llamamos delitos, le pida perdón al país?
¿Lo haría menos, menos político, lo haría menos humano, le quitaría dignidad, le restaría votos a Keiko? ¿Por qué no hacerlo? Mira, Beto, mi padre se sabe inocente y eso pesa muchísimo en él. Tanto así que a nosotros, a los 4 hijos, nos ha costado convencerlo. Pero, te reitero, o sea, mi padre no va a tener ningún problema en hacer un mea culpa, así como lo hemos hecho Keiko y yo durante la campaña o después de la campaña. Beto, mi padre ha sido condenado sin pruebas. Y tanto así que esa injusticia ha hecho que su salud se vea deteriorada. Parte de ese asumir una responsabilidad no sería también cumplir con el pago de la reparación civil. Mira, yo tengo entendido de que el indulto es el perdón a la pena y la reparación, el pago de las reparaciones civiles sigue pendiente. Y eso a mí, Beto, me parece sumamente injusto porque ¿cómo es posible? Mira, nosotros partimos de la inocencia de mi padre. ¿Y cómo es posible que la persona que salvó al Estado de la quiebra, de la bancarrota, sea quien tenga que reparar ese Estado? El procurador Arbizu ha dicho, bueno, entonces habrá que incautarle los cuadros a Fujimori. Caramba, Beto, esos cuadros tú sabes que son parte del régimen penitenciario de mi padre. ¿Cuál es el monto total de la reparación? O que se le empiece a pagar siquiera la pensión a mi padre, ¿no? Ya sea de presidente o cuando era rector de la Universidad Agraria. ¿Cuál es el monto del valor de los cuadros? ¿Lo sabes? Bueno, yo no soy un experto en arte, ¿no?